Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo Alfa, el cual está conformado por Sebastián Quintero. Santiago Socarrás, Oscar García, y les vamos a hablar sobre el carburo de silicio Como aditivo en concretos. para uso refractario. El carburo de silicio fue descubierto en 1893 por el francés Henri Montagny. Lo descubrió mientras examinaba muestras de unas rocas del cráter del meteorito ubicado en el Cañón del Diablo. Luego fue obtenido de forma accidental por el químico sueco John Jacob en 1894. Realizaba un experimento para sintetizar diamantes y así lo descubrió. Casi al mismo tiempo, el estadounidense Edward Goodrich diseñó un método para fabricar a partir de la arcilla y coque un material que podría sustituir al diamante como material abrasivo y de corte. Al producto obtenido, el carburo de silicio, lo denominó carburorum. En 1894 creó la empresa Carburorum CO para su comercialización. El reconocido método Hutchinson es utilizado actualmente para la preparación de carburo de silicio. Cada material para este proceso atraviesa una exhaustiva selección que incluye moler, lavar, secar y preparar magnéticamente las trazas inadecuadas. Posteriormente es necesario extraer el polvo, realizar el calibrado, mezclar y empaquetar. Habitualmente este carbono de silicio se produce en distintos tipos de grano con grosores y aditivos diferentes. Luego pasa por un proceso de selección, molienda, lavado, secado, separación magnética, absorción de polvo, cribado, mezclado y envasado. El carburo de silicio proviene de una combinación de coque de petróleo y cuarzo altamente puros o en arena, que son fundidos en altas temperaturas en un horno electrónico que por lo general permanecen a una temperatura de 3000 grados centígrados, donde permanecen unas 36 horas y puede empezarse a ver su cristalización desde los 1400 y 1800 grados centígrados. Bueno, los carburos de silicio como uso estructural se pueden clasificar como el sinterizado, el enlazado por reacción, la fase líquida y el estado sólido sinterizado. Para formar este material se puede usar una performa del polvo que contenía el carbono agregado como polvo o como el producto de la descomposición de una resina de la fuente del carbono. Se infiltra como un silicio de alrededor de 1500 grados Celsius con contacto directo o uso al vapor del silicio. El silicio reacciona con la preforma del carbón para formar una estructura que tiene un puente sobre el SiC. El exceso de sílice restante llena el espacio de poro residual y da un producto completamente denso, que tiene integridad estructural hasta de 1370 grados centígrados. El silicio se funde a 1410 grados centígrados. La preforma se puede fabricar por cualquiera de los procesos de cerámica tradicionales. Por otra parte, las bajas temperaturas empleadas durante el enlazado por reacción combinada con la flexibilidad de tamaño y pureza del polvo proporcionan un producto de buena calidad y un coste razonable. Para la manipulación del carburo de silicio hay unas leyes actuales que nos indican que es necesario que los empleadores informen a sus trabajadores que manipularán este tipo de material durante su jornada. Asimismo, la empresa deberá instruir al personal sobre la manipulación adecuada del carburo de silicio. La rotulación de cada envase procurará una rápida identificación del contenido. De igual forma, es prudente que los empleados reciban una evaluación médica completa periódicamente para descartar estos riesgos potenciales de salud. Estas pruebas pueden incluir recolección de muestras de aire de forma individual o en los alrededores de la instalación. Inhalar el carburo de silicio puede provocar irritación excesiva en los ojos y en la nariz. Si se tiene una cercanía constante, puede hacer al individuo susceptible de contraer una enfermedad pulmonar crónica.
Este puede provocar cambios en el tórax, la sensación de ahogo y que salivie poco. Asimismo, se ha dicho que la exposición exagerada a carburo de silicio puede producir la aparición de enfermedades graves como cáncer, infertilidad o aumentar las probabilidades de contraer tuberculosis. Los efectos de este material pueden durar de 6 meses a 1 año en el organismo. Las medidas de protección son importantes pues, a la hora de tener un control en cuanto al resguardo de la salud que debemos tener cuando vamos a utilizar el carburo de silicio. Que lo primero es operar en una zona que esté totalmente ventilada, que ayuda a reducir la exposición química. Si el lugar donde nos encontramos no posee las características, pues el uso es esencial, el uso de los respiradores. Digamos también el trabajador deberá tomar una ducha inmediatamente después de haber manipulado el carburo de silicio para poder evitar los contagios y tener en cuenta que la salud no es un juego. Usar la ropa adecuada para que evite el contacto con la piel, esto que incluye los guantes, los zapatos, la protección de la cabeza, que esto se limpia diariamente y que tiene que estar disponible siempre para la utilización. La recomendación que nos hacen es la utilización de los lentes de impacto, las caretas transparentes que poseen coberturas laterales de aquí y de aquí, que evita que cualquier pieza no tengamos algún contacto. Y pues que el empleado tenga un respirador que pueda oler, saborear y tener el carburo de silicio que debe de abandonar, o sea, si siente el olor o el sabor del carburo, tiene que salir, aislarse, tiene que hacer el lavado, tiene que cuidarse porque pues la salud no es un juego. La unidad estructural fundamental en todos los politipos de carburo de silicio es covalentemente tetraedro, de coordinación primaria unida. Las diferentes estructuras que tienen capa de estos tetraedros apilados para formar marcos polares, en los que todos los tetraedros tienen un vértice fuera del plano de capa. 4 tetraedros están unidos a través de cada esquina para satisfacer la coordinación cuádruple en cualquier punto de la estructura. La estructura cristalina exhibe una serie de diferentes secuencias de ordenación unidimensionales sin ninguna variación estequiométrica. Gracias a este tipo de estructura, el carburo de silicio tiene sobresalientes propiedades por unidad de masa. La composición. La estructura atómica del carburo de silicio está conformada por 2 átomos, los cuales serían el silicio y el carbono. Las principales características del silicio sería que tiene 14 protones, 14 electrones, 14 neutrones, su masa atómica es de 28.085, su número atómico es de 14 y sus electrones de valencia son 4. Las principales características del carbono serían que tiene 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones, su masa atómica es de 12.01, su número atómico es 6 y sus electrones de valencia son 4. La composición química básica del carburo de silicio es 30% carbono y 70% silicio. El proceso productivo del carburo de silicio se compone de las siguientes etapas, que sería la obtención de materias primas, la cocción, la selección, la molienda, el embalaje y el control de calidad. En la primera etapa, el carburo de silicio se produce en operaciones discontinuas mediante el calentamiento a alta temperatura de una mezcla de arena de silicio de alta pureza y coque de petróleo con bajo contenido de azufre. Las materias primas son suministradas por proveedores aprobados y seleccionadas y verificadas mediante procedimientos que garantizan su calidad y consistencia. En la etapa de la cocción, los hornos empleados son abiertos y eléctricos.
Estos se cargan en sucesivas capas con mezclas controladas para lograr la máxima eficiencia del proceso. En sus extremos se localizan los electrodos fijos que provocarán el calentamiento de la mezcla a través de un núcleo de grafito puro. El proceso de cocción se controla mediante una computadora que se encarga de regular el aporte de energía a cada horno para obtener una curva de carga idónea. En la selección, el horno se enfría y el núcleo de carburo de silicio se obtiene en un cilindro de selección ovalada y de igual longitud a la del horno. Este cilindro se parte en grandes bloques, los cuales se trasladan a la sección de la selección. El proceso de selección se realiza dividiendo el bloque en sus diferentes capas o calidades. Esto efectúa su forma manual o semiautomática. Esto se realiza con ayuda de un martillo, de martillos neumáticos o grandes prensas hidráulicas. En la etapa de la molienda, para este proceso el producto seleccionado será triturado, molido y clasificado. Además de esto pasará por el proceso de desmagnetización y tratamiento químico. Las últimas dos etapas sería el embalaje y el control de calidad, las cuales depende de cada productor. Gracias a este proceso se genera la siguiente reacción que da como resultado el monocarburo de silicio. Una vez sea creado, pues este compuesto se puede denominar como una aleación sólida, ya que se basa en que sobre la estructura anfitrión de carbono en forma de diamante se cambian átomos de este por átomos de silicio. Respecto a la utilidad que elegimos, debemos destacar lo que es la composición básica del concreto, la cual es cemento, agua y arena. De esta forma podemos introducir el carburo de silicio como un aditivo en forma de granos finos, el cual ofrecería una resistencia al calor, a los choques térmicos y a la corrosión. En las propiedades, el carburo de silicio tiene una conductividad térmica de 130 vatios por metro Kelvin y además tiene una dureza de 9.6 en la escala de Mohs. La escala de Mohs es una relación de 10 minerales ordenados por su dureza de menor a mayor. Esta se utiliza como referencia de la dureza de un material dado. Esta fue propuesta por el geólogo alemán en 1825 y se basa en el principio de que una sustancia cualquiera puede rayar a otras más blandas. Otra definición más técnica sería que la capacidad de un material para resistir la deformación plástica. Como ya había dicho, su dureza del carburo de silicio es de 9.6. Pues esta en comparación es mayor, ya que la del concreto está entre 6 y 7 Mohs. Respecto a su densidad es 3.21 gramos sobre centímetro cúbico, y esto quiere decir que a diferencia de otros compuestos refractarios como la alúmina es más ligera, ya que este tiene una densidad de 3.95 gramos sobre centímetro cúbico. Las de las propiedades que presenta son la densidad, que es equivalente a la masa sobre el volumen, donde la alúmina tiene una densidad de 3.95 gramos sobre centímetro cúbico. En cambio, el silicio tiene una densidad que oscila entre los 3 a 3,2 gramos sobre centímetro cúbico. La resistencia mecánica a la compresión es equivalente a la fuerza realizada sobre el área donde se aplica, dando esta resistencia a la compresión para la alúmina 235,299 megapascales. En cambio, para el carburo de silicio es de 4600 megapascales. La resistencia mecánica a la flexión es equivalente a 3 veces la carga aplicada por la separación entre los puntos de apoyo. Todo esto sobre 2 veces el ancho de la barra por el espesor al cuadrado, dando esta resistencia a la flexión para la alúmina de 400 a 510 megapascales y para el carburo de silicio de 415 a 450 megapascales. La tenacidad a la fractura es equivalente a un parámetro dimensional, y este va en función de la geometría del objeto y la grieta, por la tensión aplicada
por la raíz de pi veces la longitud de la grieta superficial o bien la mitad de la grieta interna, dando como resultado esta tenacidad para la alúmina de 7,1 megapascales y la tenacidad para el carburo de silicio oscila entre 2,3 y 3,5 megapascales por metros a la un medio. El carburo de silicio es casi tan duro como el diamante, alcanzando durezas en la escala de Mohs de 9 a 9,5, por lo que además también es usado como un material abrasivo. Este material es semiconductor y refractario, presenta muchas ventajas para ser utilizado en dispositivos que impliquen trabajar en condiciones extremas de temperatura, voltaje y frecuencia. El carburo de silicio puede soportar un gradiente de voltaje o campo eléctrico hasta 8 veces mayor que el silicio o el arcienuro de galio, sin que sobrevenga la ruptura. Este elevado valor de campo eléctrico de ruptura le hace ser de utilidad en la fabricación de componentes que operan a elevado voltaje y alta energía, como por ejemplo diodos, transistores, supresores e incluso en dispositivos para microondas de alta energía. El carburo de silicio también se utilizó para producir espejos aeroespaciales y el marco principal para el telescopio espacial en el satélite Gaia de Europa. ¿Por qué se usó este material? Es muy rígido y resistente al choque térmico. El carburo de silicio también previene la fatiga mecánica, la absorción de humedad y el deterioro causado por la radiación espacial. Es un material sintético de dureza excepcional, altamente resistente al desgaste y químicamente inerte a ácidos y a bases, lo que lo convierte en un material ideal para situaciones en las que se tenga que contener ácidos, bases o simplemente no se quiera contaminar una muestra. El carburo de silicio también presenta una temperatura de trabajo de cerca de 1000 grados centígrados, mientras que su temperatura de descomposición es cercana a los 2000 grados centígrados, lo que la hace ser un candidato ideal para aplicaciones en hornos y procesos de altas temperaturas. También posee propiedades mecánicas excelentes que no se ven degradadas con la temperatura, tanto como por otras alternativas, lo que hace que se pueda usar en soportes para hornos e incluso para paneles de aislamiento térmico. A continuación les mostramos también los costos de la fabricación, que son directos e indirectos. En la siguiente tabla se tienen en cuenta el cálculo. Entonces pues miramos que en la mano de obra directa hace referencia a los gastos laborales, que estos son calculados teniendo en cuenta los ítems de la remuneración, la previsión social, las indemnizaciones y gratificaciones. También podemos ver el procedimiento y los efectos en los que se incrementa con el valor de la inflación proyectada. Podemos observar también que el número de personas que trabajan, los valores deben ser pues en pesos colombianos y que ese total es incrementado en un 52% por la reglamentación de la reforma social. Para determinar el gasto para los siguientes años, la cantidad del año inmediatamente es la suma de la multiplicación que es este mismo valor por la inflación prevista. Aquí en los materiales directos tenemos en cuenta lo que se ve en todo el proceso de la tecnología del proyecto y en su funcionalidad, de la demanda estimada que la empresa piensa suplir para la producción de 200 toneladas anuales, pues que se estima como realizarse. También se tiene en cuenta la materia prima que no se va a recuperar, aunque pueda pensarse en un sistema de recuperación, pero pues primero que todo tenemos que tener en cuenta la salud de cada trabajador. Entonces esta no nos va a generar ningún otro valor, ya que es fácil consecución y disponibilidad de esta materia prima y solo es necesario tener como un inventario promedio de un mes. Ya que lo vamos calculando con un 12avo de la materia prima necesaria para lo denominado pues anualmente. Aquí podemos ver también que describimos cómo se calcula
para el coque, que es uno de los materiales empleados para la fabricación del carburo de silicio, el aumento de este material durante cada año tiene una vida útil de 10 años. Se toma como un precio de la tonelada del coque y se determina pues, el material para los siguientes años. Y esa cantidad inmediatamente anterior se determina por la multiplicación de este mismo, que es la inflación prevista. Y bueno, mi nombre es Claudia Estupiñán, yo soy otra integrante del grupo Alfa. Decidimos trabajar el tema de carburo de silicio. Espero les haya gustado mucho la información, el video les llame mucho la atención y pues muchas gracias por atendernos.